Alabado sea el Señor, glorificado sea Cristo Jesús. Praise God, praise God, praise God. Amen. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar en su casa de oración, donde puedo contemplar la hermosura del Señor y también inquirir en su templo. Le doy muchas gracias también por el privilegio de poder hablar a su pueblo, todos aquellos hermanos que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Santo Alabado sea el Señor. Y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros, simpatizan con la palabra de Dios, con el Evangelio. Alabado sea el Señor. Y están pues, ahí esperando un momento en que Dios les toque para poder rendirse a los pies del Señor. A todos les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración. Alabado sea el Señor. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder llegar a tu casa de oración, de poder presentarnos delante de ti, Señor, de poder presentar nuestras peticiones, nuestras alabanzas, y Señor, y esperar de ti también que tú nos hables por medio de tu palabra. Amén. Señor, gracias te damos por ser como tú eres, un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios santo, pero aún, oh Dios, con toda tu santidad, permites que personas, oh Dios, como nosotros, nos acerquemos a ti y podamos hablar contigo. Gracias, Señor, por esa bendición que tú nos das. Ahora, Padre, queremos alabar un poquito tu nombre, Señor, y también después interceder por los enfermos y después escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, que tu Espíritu Santo entre en acción, en operación, que nos inspire, que podamos nosotros hacer, oh Dios, solamente lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos, Dios me les guarde. Vamos a cantar un cántico aquí para después interceder por los hermanos que están afectados de salud y nuestros amigos también. Alabado sea el Señor. Y después damos parte a el estudio de la escuela dominical que la estamos dando los jueves. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Una mirada. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada
mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Amén. Y verdaderamente, hermano, eso es todo lo que se necesita. Una mirada de fe, una mirada al Señor. Eso es lo que puede salvar al pecador. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Voy a dejar ahora a nuestro hermano Marcelino. Él pase por acá y haga una oración intercesoria por los hermanos y amigos que están afectados de salud. Alabado sea el Señor. Santo Dios. Dios bendiga a todos, hermanos, que nos Amén. escuchan a través de esta transmisión en esta noche. Damos gracias al Señor en el nombre de Jesucristo por un día más de vida que nos Amén. dio y de salud. Alabado sea Dios para siempre y de todos los peligros que nos libró en el día de hoy. Amén. La Biblia dice en Lucas 17, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Amén. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Si Santo 7 eres, veces Señor. al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los Alabado apóstoles sea tu nombre, Señor. al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería. Gracias, Señor, por esa tu palabra. La niña, seguimos orando por Mila. Mi hermano Lisanto Serrano ya está mucho mejor. Milsa Cuevas, Martín Washburn, María González. Mi hermano Víctor Villanueva está en su hogar. Ahora le cambiamos el nombre, ¿verdad? Doña Ana Gómez y la llamando, ¿cómo se llama eso? La dama de Nicaragua o de Virginia. No era el nombre del Señor. La dama de Virginia, doña Ana Gómez. María Saldaña, Francisca Almonte. Seguimos orando por usted, hermana. Maylin Chávez, Abimael, Julio Peña, Aida Melvin, Ana Crespo, Tomás Capetillo, Antonio Capetillo, Elena Capetillo, María Peña, María de los Ángeles Rocco, Marilyn Toledo, María Gabriela Figueroa, Ashley Villahermosa, Ligia, Daisy familia, Alex y familia, Juan y Joseph Morales, Xiomara Marta Rivera, Francisco Villanueva, Lidia de Jesús, Gladys Román, Ana María Sánchez, que hace unos cuantos tiempos no la hemos visto por aquí, por Jessica, Donald Arostegui, Emilio Capetillo, Gabriel Arostegui, Guadalupe Meque, Douglas Meque, por Lucy Sánchez, Alfredo Gutiérrez, por Richard Rivera, por salvación y sanidad, también por su esposa Zaila, por Marta Mora, por Brooke Christopher, por Denis Rivera, Ezequiel y Belí González, por David Sánchez, Jimmy y Gianni, y otro hermano llamado Gianni, por el reverendo pastor Juan Pérez en Florida, por la iglesia Benecer en Los Arcos, Nicaragua, gloria a Dios, por Mariana de Phoenix, por Raquel Rodríguez, Marcena Calderón, Consuelo Sánchez, por Kenny, mi hijo que está recuperando
adelantadamente, gloria a Dios por eso, por Linet Capetillo, por José Sánchez, por Joelis Villahermosa. Esta es otra muchacha que me llamaron, ella vive en Venezuela, que esta muchacha necesita mucho nuestra oración, hermanos. Y Celide Pérez Gutiérrez, la muchacha de Santo Domingo, me acaba de llamar ahora antes de yo venir para acá, hermano, que parece que le dio casi un ataque al corazón a esta muchacha con la brega de la niña que tiene con autismo, y me dijo que se tuvo que sentar y estaba un poquito nerviosa. Y yo dije, ahí mismo yo le hice una oración, pero quise traerla para que la presentemos también esta noche, y a su niña Tayanis para que Dios ponga su mano. Y también quieren que se vaya de la casa y consiga una casa, y ya no trabaja, ya no tiene allá para dónde coger, pero allá hay un Dios que todo lo ve. Y creemos en un Dios que hace milagros y prodigios, hermanos, en el nombre de Jesús. Seguimos orando por Celide Pérez Gutiérrez y por Tayanés. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que oramos y es... También a Raquel y su hijo está en el hospital. No, salió ya. ¿Salió? ¿O salió? Nene Ok. estaba en el hospital. Sí, yo mencioné a Raquel, pero no sé el niño. No, Raquel y el Pero, ¿cómo se llama? Rodrigo. Rodriguito. El nombre Nene, Rodrigo. no. Ok, no hay problema. Así que oramos creyéndole al Señor que ya está hecho. Por la palabra, Señor, gracias te damos. Gracias. Porque ya tú, Dios mío, pagaste el precio en aquella cruz. Tu palabra dice consumado es. Y creemos en esa palabra tuya, Señor, que toda enfermedad, Señor, tú la quitaste del medio. En el nombre de Jesús quebrantaste todo poder del diablo y nos diste la autoridad en el nombre de Jesús para llamar las cosas que no son como si fuesen, y los declaramos sanos y sanas en el nombre de Jesús. A todos estos niños, Señor, a esta muchacha allá en República Dominicana, a esta que está allá en Venezuela, Señor, en el nombre de Jesús declaramos liberación y sanidad para Joelis, para Celide Pérez, para Tayanés, Señor, para Rodrigo, en el nombre de Jesús. Toda, Dios mío, la lista de oración que hemos presentado. Los declaramos sanos por tu llaga, también los pastores, los evangelistas y misioneros que nos escuchan. Los declaramos libres y sanos. Sí, Señor. Señor, suple cada necesidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre, de una manera especial. Gracias, Te pedimos Señor. por toda la congregación aquí en Bristol, por cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús, por cada joven, por cada niño. En el nombre de Jesús los declaramos protegidos con la sangre de Cristo Jesús. Alabado Jesús. Señor, traemos la paz para Israel. Sí, Dios. Los declaramos libres con la paz tuya. Dios, tú eres el único, el príncipe de paz, lo eres tú. Príncipe de paz, protege los padres con tu poder. También a Estados Unidos de América. Señora, Puerto Rico, Santo Domingo. Señora, República Dominicana. Señora, Cuba. Señora, Nicaragua, Venezuela, a Colombia, a Perú. Señora, Costa Rica, en el nombre de Jesús, a Ucrania. Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, salvando, sanando, liberando, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, proteja a Puerto Rico de esta tormenta que se acerca al tropical para la isla, Señor, y para la República Dominicana. Protégelos con poder, oh Dios. Desvíala, Dios mío, es barata, Dios mío, esta tormenta en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Los declaramos libres y protegidos con tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Gracias, amén, Señor. amén. Gloria a Dios. Santo Nana Dios, Francis alabado con Jesús, nosotros. aleluya. Bendecido sea Dios. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor, hermanos. Qué lindo es el Señor y qué bueno es nuestro Dios. Su misericordia es para siempre y su poder es eterno y su palabra es verdad. Y nosotros tenemos que confesarla y seguirla confesando y seguirla creyendo. Y aunque no veamos, hermanos, las cosas con nuestros propios ojos, hay que confesarlas. Bendecido sea Dios.
Hoy le damos gracias al Señor una vez más porque Él nos da otro nuevo día de vida y nos da la oportunidad de estar en su casa, alabar y adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Y hay razones, hermanos, porque usted y yo debemos de estar adorando y bendiciendo su nombre y dándole gracias y dándole gloria y dándole honra, porque Él es fiel y poderoso y Él nos ¿cómo se dice? Él nos escucha, Él nos atiende, Él siempre está presente, y aunque nosotros no lo sintamos, a veces no lo podamos sentir, Él no nos ha dejado, Él siempre está con nosotros. Alabado Y sea podemos Dios. glorificar y bendecir su nombre siempre, porque Él nos dice que sacrifiquemos alabanzas para que seamos bendecidos, ¿verdad? Y Dios se manifieste a nosotros. Bueno, hoy estamos en la lección número 3, que en la unidad número 1 del nuevo expositor, el origen de la historia humana. Y la lección se titula Comienza el pecado humano. ¡Wow! Este es el principio de cuando empezaron las cosas a ponerse mal. Porque cuando Dios hizo todas las cosas, Él declaró que todo era bueno, bueno en gran manera. Pero qué tristeza cuando empezamos a oír el vocabulario de nuestro Creador diciendo maldita la tierra, ¿verdad? Maldito esto. Todas las cosas, hermanos, empezaron a cambiar en el momento que el hombre desobedeció a Dios. Bendecido sea el Señor. Y aquí estamos viendo hoy, vamos a estar viendo el capítulo 3 del 1 hasta donde termina el capítulo 3, y después el capítulo 4 hasta el 26. Había que leerlo completo, así es que el 1 termina en el 24, el 4 hasta el verso 26. Así es que había que leer bastante del capítulo, y algo que ya nosotros conocemos en sí, pero que cada vez que lo leemos le encontramos algo diferente, nos detenemos en algo, ¿verdad? Así es que, aunque usted sepa la historia de cómo comenzó y cómo empezó el pecado, es bueno que la repasemos, porque cada vez la palabra del Señor nos dice que es viva y es eficaz, y es más cortante que espada de dos filos. Así que usted y yo hacemos bien en todo el tiempo, aunque la hayamos aprendido de memoria, repasarla, porque es viva y eficaz, y nos va a afectar a nosotros de una manera u otra. Así es que el Señor les bendiga. En este momento vamos a estar aquí en la verdad central de la clase de hoy. Nos dice: todos han pecado y no han glorificado a Dios. Qué tristeza, después que Dios hizo tanto por nosotros y puso todo lo que nosotros necesitábamos. Él creó todas las cosas, hizo al hombre y le dio la autoridad para que gobernara no solamente los animales, sino para que labrara la tierra, y le dio la inteligencia, le dio sabiduría para hacer tantas cosas. Sin embargo, vemos que dio que una sola regla que Dios da, esa es la misma regla que el hombre traiciona, que el hombre rompe. Una sola. Así es que, qué cosa tan terrible, cómo todo empezó. Pero esto no lo cogió de sorpresa a Dios, ¿verdad? Sabemos que el mismo diablo se había rebelado en el cielo contra él y había engañado a una tercera parte de los ángeles, y él había estado echado de los cielos donde Dios vive, ¿verdad? Lo había echado para afuera. Entonces ya él sabía que esto no se iba a quedar así como se pensaba. Así que Él conoce el final desde el principio. Él sabía lo que iba a venir, así que eso no lo cogió de sorpresa. Pero el hombre no escuchó a Dios y vienen las consecuencias por causa de eso. Así es que Él dice: todos hemos pecado y todos no hemos glorificado a Dios. De una manera u otra hemos fallado. El versículo clave nos dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Como usted puede ver, el pecado entró por un hombre, también la salvación entra por un hombre, por el segundo Adán, el que es espiritual, el Hijo del Dios altísimo y soberano, el que nosotros hemos conocido, adoramos y bendecimos, y le damos gracias por la misericordia que nos da. Bendecido sea el Señor. Así que es cierto que el pecado entró, pero Dios tenía un plan mucho mayor que lo que el enemigo trazó. El enemigo engañó a Eva, y también fue engañado a Adán, ¿verdad? Y ellos desobedecieron a Dios,
Pero ellos se dieron cuenta que todo lo que le ofreció Adán, es que todo lo que le ofreció el diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Eran promesas vacías. Cuando Él le dijo, con que Dios le ha dicho que no coman de todo árbol, ¿verdad? Y empieza a hacerle preguntas a Eva y a insinuarle, ¿verdad? Él estaba buscando la manera de que el hombre saliera, dudara de Dios. Y cuando usted y yo dudamos de Dios, hermano, vamos a sufrir consecuencias. Y ahí tenemos la primera y la que le ha pasado a toda la humanidad. Bendecido sea el Señor. Vamos a estar viendo las metas de la enseñanza de esta clase. Debemos de reconocer que el pecado y la muerte entraron en el mundo a través de las acciones de Satanás y el ser humano. Aquí nosotros vamos a encontrarnos, como le digo, esta es una clase que casi todo el mundo la conoce. Puede que hoy en día haya alguien que nos esté escuchando y nunca haya oído esto, pero la mayor parte de la gente conoce esta historia, ¿verdad? Y sabemos que entró por un hombre, ¿verdad? Y por un hombre también entró la muerte por la desobediencia del hombre. Bendecido sea el Señor. Y el Satanás tuvo mucho que ver con esto porque él fue el insinuador, ¿verdad? El que se empezó a conversar con Eva, hermano. La escritura nos dice que tengamos cuenta porque se puede transformar en ángel de luz, ¿verdad? Y aquí vemos que no se transformó en un ángel de luz, sino que usó a uno de la creación, parte de la creación que Dios había hecho, la serpiente, y que la escritura nos dice que era bien astuta entre todos los animales, era bien astuta. Tenga cuidado con la astucia, hermano. Tenga cuidado, porque a veces la astucia nos lleva a pecar. Bendecido sea Dios. Y por causa de esto, él se envolvió en ella y ella empezó a hablar. La escritura no nos dice en ningún momento que los animales hablaban, pero usted puede ver aquí a Eva hablando con la serpiente. Por supuesto, el que estaba detrás de la serpiente era Satanás. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado poder para hacerlo, resistirlo. Él dice en la palabra, y Él huirá de vosotros. Así es que en aquel entonces, pues, ellos fallaron a Dios y por causa de esto, pues, todos los hombres hemos pecado. En la segunda dice aquí, debemos reconocer que el pecado pone una barrera entre las personas y Dios. Mira, hermano, pone una línea. El pecado nos separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. En el mismo momento que Eva y Adán comieron de la fruta prohibida, del árbol que él prohibió, hubo una separación. Automáticamente se le abrieron los ojos a Adán y Eva, y algo que ellos no sabían, ahora dicen, estamos desnudos, ¿qué es esto? Ellos observaron a todos los demás animales tenían pelo, tenían pieles, estaban cubiertos, tenían plumas, ¿verdad? Estaban cubiertos y ellos encontraron que estaban desnudos, ¿verdad? Perdieron la inocencia en ese mismo momento. Dios quiere guardarnos y protegernos. Debemos de escuchar su palabra y seguir sus instrucciones, ¿verdad? Dice aquí, y que el pecado, dice, nos hace una barrera entre Dios y los hombres, el pecado, ¿verdad? Entre las personas y Dios, y que el pecado debe evitarse como sea. Usted y yo podemos ser tentados, pero hermano, el pecado no se hace pecado hasta que usted no ceda a la tentación. Podemos ser tentados, pueden venir pensamientos sobre nosotros, pueden venir ideas, pueden venir cosas que hagamos que no le agradan a Dios, pero si usted la reprende en el nombre de Jesús y la resiste en el nombre de Jesús, usted no va a pecar, ¿verdad? Así es que podemos ser libres por esto. Y la otra es, seremos desafiados a confiar en Dios para ayudarnos a vivir en santidad ante Él. El Señor nos desafía, ¿verdad?
para que nosotros entendamos y comprendamos su palabra y sus instrucciones que nos da. Cuando Él nos dice, no hagas esto, lo hace por el bien suyo, lo hace por el bien mío. Así como cuando nuestros padres nos regañaban y nos aconsejaban y nos corregían y querían que nosotros no hiciéramos esto, no hiciéramos lo otro, o ¿verdad? Que le escucháramos, ellos lo hacían para nuestro bien. La misma cuestión es con nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial que nos ama y Él quiere que usted y yo le aprendamos a amar, aprendamos a escuchar su voz y aprendamos a obedecerlo. Así que Señor les bendiga. Vamos a seguir con la lección de hoy. La lección se encuentra, no puedo leer toda la porción bíblica que se me cita, pero ustedes que están allá pueden leerla. Yo voy a leer la porción que tengo citada en el expositor y de ahí es donde entramos a la escuela dominical. La palabra del Señor lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, como le dijo ahorita, la serpiente no hablaba. No era la serpiente en sí la que estaba hablando, era Satanás detrás de ella. Y cuando nosotros vemos el castigo que Dios le da a la serpiente, y además la palabra nos dice que la serpiente era astuta, aquí nos deja saber que la serpiente tenía patas. Por lo menos tenía alas también. O sabrá Dios hasta alas, ¿verdad? Era astuta. Así es que podemos ver que el castigo que Él le da, que le dice que ahora te arrastrarás en tu pecho, eso nos deja ver que ella tendría que haber tenido o alas o patas. Bendecido sea el Señor. No se nos dice exactamente, pero con el castigo que se les da, nos los deja ver. Y dice aquí el verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y yo me detengo aquí un minuto. Usted y yo no estamos supuestos a estar entablando conversación con el diablo. No estamos supuestos. Cuando usted vea que las cosas no van bien, usted busque el rostro del Señor y acérquese a Él. No escuche la voz del diablo, hermanos. ¿La? Y aquí vemos que ella entabla una conversación con Él. Y ahí es donde viene el problema. Bendecido sea Jesús. Dice, pero del fruto del árbol, verso 3, dice, del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Otra cosa que también tenemos que tener cuidado en el Apocalipsis capítulo 22, nos advierte y nos dice que no debemos ni quitarle a la palabra de Dios, ni tampoco añadirle. Dios no dijo en ningún momento que no se podía tocar el árbol. Dios dijo que no se podía comer del árbol. Ahí está cuando nosotros empezamos a añadirle, también tienen consecuencias nuestras palabras. El verso aquí dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso no es lo que exactamente dijo Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se da cuenta? Cuando usted empieza a tener una conversación con alguien que no está supuesto a estar hablando, ¿verdad? Nos pasan estas cosas. Así que tenemos que velar. Tenemos que velar. El Señor nos manda a no que estemos viendo lo que no nos importa y lo que no nos concierne, pero que sí debemos de estar velando y orando y buscando el rostro del Señor. Bendecido sea Dios. El verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Abiertos nuestros ojos. Quiere decir que en el momento que estaban viviendo antes de esto, los ojos de ellos, espiritualmente hablando, no estaban abiertos, ¿verdad? Y esta razón, por la desobediencia, los ojos de ellos fueron abiertos y entonces ellos entendieron, al comer del árbol, entendieron que estaban desnudos, y todas las cosas que hizo Satanás, hermano, para que el hombre cayera y la mujer, bendecido sea Dios. El 6,
Y vino la mujer y vio la mujer. Y aquí está el problema. Nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos, hermanos. No solamente para que podamos ver bien y nuestra vista no sea cortada. Tenemos que cuidarlo porque ¿cómo se dice? Los ojos son las ventanas del cuerpo. ¿Ok? Y es por los ojos donde entra todos los deseos, todas las concupiscencias. Todos los pecados, hermanos, entran por nuestros ojos primero, llegan a la cabeza, van al corazón y nosotros después los ejecutamos, sea con nuestras manos, sea con nuestros pies, sea con nuestra boca, sea con nuestro pensamiento, porque de todas formas ofendemos a Dios. Así que tenemos que cuidar nuestros ojos, no solamente para ver físicamente, sino espiritualmente. Ok, aquí brincamos al verso 14 y dice Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita. Aquí empezamos a ver que el vocabulario de Dios cambió. Al principio era todo bueno, bueno en gran manera, y vio Dios que era bueno y bueno en gran manera, ¿verdad? Pero ahora el Señor empieza a echar maldición por el pecado. Dice aquí, dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aún hasta en el milenio nosotros vamos a estar viendo esto. En el capítulo 65 de Isaías y verso 25 nos dice que todas las demás cosas van a volver a su estado normal en el principio como Dios las creó, con excepción la serpiente. La serpiente va a seguir caminando en su pecho y comiendo polvo. ¿Se da cuenta, hermano? Fue maldita para siempre. Bendecido sea Dios. Nosotros no podemos caer ahí. Tenemos que escapar. El verso 15 nos dice, y pondré enemistad. Y aquí está la primera promesa, ¿verdad? Que se le ofrece al hombre para la salvación. El Señor le habla a ella y le dice de esta manera, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre la serpiente o entre Satanás y la mujer. ¿Ok? Y por eso que usted ve que todas las mujeres le tenemos miedo a las culebras. Yo no puedo verlas, hermano. Yo no quiero ni que me digan a dónde están. No quiero ni siquiera saber de ellas. Y la mujer dice, y entre la simiente y la simiente suya. La simiente de la serpiente es todos aquellos que desobedecen a Dios. Y la simiente de la mujer es todos aquellos que obedecen a Dios. Unos son los que desobedecen a Dios, la serpiente, ¿verdad? Y los que obedecen a Dios es la semilla de la mujer. Cristo. Y vamos a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo, que es el que toma, ¿verdad? El lugar de nosotros y hace el sacrificio glorioso que hizo por usted y por mí para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Gracias a nuestro Dios que nos amó de tal manera. El verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ahora el Señor dice, no podemos dejar el hombre en este huerto. Son 3 o 4 cosas que acontecieron en ese momento. Lo sacó del huerto. Ahora la tierra que anteriormente era regada con un vapor, ¿verdad? Y con aquellos manantiales que salían de la tierra, ¿verdad? Con lo del río que nos hablaba que tenía 4 brazos. Ahora él va a tener que trabajar la tierra, va a tener que sudar la tierra, va a tener que bregar con espinos y cardos, va a tener que sufrir, hermanos, para comer. Cuando todo Dios se lo había dado allí, ¿verdad? Dice aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, él le había dicho que iba a labrar la tierra, ¿verdad? Y si no hubiera pecado el hombre, hubiera seguido labrando la tierra, pero no con el castigo que le cayó encima. Bendecido sea Dios. El capítulo 4 y verso 1 entro ahora, así que el 23, 24, 25, 26 no entré, ¿verdad? Del 3, 24, dice aquí, hasta el 24, sí, ya está bien. El capítulo, sí, 24, dice en el capítulo 4, aquí empezamos a ver los resultados
y las consecuencias que trae la desobediencia a Dios. Bendecido sea Dios. El 4:1 nos dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Acuérdese, Dios le había dado una promesa en Génesis 3:15 y le había dicho que de la simiente de la mujer Él traería a alguien que restauraría a la humanidad del pecado. Eva pensó que Caín iba a ser esta persona, probablemente, y se alegró porque era varón. Pero nos dice que este varón iba a ser igual que su padre, iba a labrar la tierra. Bendecido sea Dios. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermano, a los egipcios y muchas otras gente no le gusta mucho el ganado, no le gusta que la gente que cuidaban el ganado, como por ejemplo cuando fueron los israelitas a Egipto, ¿verdad? Cuando fue Jacob, José le dijo: pídele que te dé a Gosén, donde vas, porque tú eres ¿cómo se dice? Criaba ganado, las ovejas. Y porque ellos no se llevaban entre sí con la gente que cuidaba animales, entonces nosotros vemos que no era muy apreciado para algunas nacionalidades, ¿verdad? Pero esto quería decir la relación que tiene Dios con su pueblo, pastor de ovejas. Bendecido sea el Señor. Él nos considera a nosotros las ovejas de su prado. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, dice el verso, aquí brincamos al verso 8, ¿verdad? Y oyeron la voz, no, aquí la expositor me puso algo que no está en la clase y yo no puedo leer eso. Déjeme continuar aquí, me quedé en el 2, ¿verdad? En el 2 del 4, y dice aquí el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ahí nos detenemos hoy. Usted puede continuar leyendo la porción bíblica, pero esas son las porciones que se van a estar discutiendo en la clase hoy. Como usted puede ver, hermanos, las cosas cambiaron enseguida, ¿verdad? El pecado entró y todo cambió. Aquello que era bueno, que era lindo, que Dios le dio un criterio tremendo, ¿verdad? De que todo era perfecto, se dañó con la desobediencia. Aquí vamos a empezar la clase, los detalles que yo tengo en ella. El mundo era perfecto, pero todo cambió cuando nuestros padres decidieron ir en contra de la palabra de Dios. La desobediencia trajo consecuencias trágicas, hermanos. Perdieron su seguridad. La raza humana, incluyendo a sus primeros 2 hijos, cayó bajo el poder del pecado. ¡Qué tristeza! Usted sabe lo que tiene que haber sido, el sufrimiento que tiene que haber sufrido Adán y Eva al ver que su segundo hijo fue muerto por las manos de su primer hijo, hermano. Eso tiene que haber sido terrible, la situación. Y el castigo que Dios le dio a Caín se lo mereció, ¿verdad? Se lo mereció, bien merecido. Porque Él lo advirtió. Él le advirtió. ¿Por qué se ensancha tu corazón? Si te puedes apoderar de Él y puedes hacer lo que tú quieras. En otras palabras, Él le advirtió que el pecado estaba en el camino. Así que nosotros tenemos que tener cuenta cuando Dios nos habla, cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos inquieta, porque Él lo hace por el bien suyo y por el bien mío. Seguimos. Dios había unido a estos 2 seres humanos, a Adán y a Eva, en una relación matrimonial y le dio la oportunidad de una vida plena, hermosa y eterna. Eso es lo que Él quiso, ¿verdad? Si vivían en obediencia a Él, solo había una regla de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y como usted puede ver, cuando usted tiene un niño en su casa, especialmente esto se ve en los niños, y usted le dice a un niño, no toques eso,
Tan pronto usted da la espalda, eso es lo que el niño va a hacer. Esto lo vemos aquí. Dios le dijo, no toques, no comas del árbol. Y eso fue lo primero que ellos hicieron. Bendecido sea Dios. Dios nos dio libertad de elección, o nos dio libre albedrío para que usted y yo escojamos. Deuteronomio capítulo 28 nos dice que ha puesto la vida delante de nosotros, la bendición delante de nosotros. Escoge la vida, nos dice, bendición. Pero también nos dice, si no la quiere, pues entonces van a venir las consecuencias, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Dios nos dio la libertad de elección. El poder del pecado tiene consecuencias devastadoras. Comienza su obra de manera invisible. Y esto es el problema, que nosotros empezamos a dialogar con el enemigo, empezamos a cavilar pensamientos negativos, empezamos a pensar cosas, hermanos, cuando venimos a ver, este es el taller. La mente es el taller donde Satanás trabaja. Usted y yo tenemos que cuidar nuestra mente. La escritura en Romanos capítulo 12, del verso 1 al verso 2, nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que renovar nuestra mente diariamente. Estudiar la palabra, hermano, y seguirla. Dice, la tentación nos aleja de la obediencia a Dios. Todos nos hemos apartado del camino de Dios y nos encontramos en un desastre espiritual. Si no, pregúntenle al mundo hoy cómo estamos. Hoy no sabemos quién es quién y quién está con usted. Porque puede que alguien piense que está con usted, usted piense que alguien está con usted y está más en contra que usted que lo que usted piensa. Y con la necesidad de un Salvador, teníamos la necesidad de que alguien viniera a salvarnos. Desde que el pecado ocurrió, Dios había decidido enviar a su Hijo a morir por nosotros. Lo vemos en la primera profecía mesiánica que ya le leí, de Génesis 3:15, ¿verdad? La leímos, la vuelvo y la leo, porque no debo de pasar la palabra de Dios en alto. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Esa fue la primera promesa mesiánica de que Dios enviaría un Salvador para rescatarnos. Mientras tanto, Dios se ocuparía, hermanos, de establecer un sistema de sacrificios que nos dirigiera a la venida de Cristo. Por eso es que se dio la ley y se dieron los sacrificios para que la gente aprendiera y fuera viendo ese charo, ¿cómo se dice? Esa sombra de lo que representaban esos sacrificios, que a bien iba a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Alabado sea Dios. Las personas no pecan por el instinto, como son los animales que van por el instinto, sino por una condición que entró en la raza humana cuando Adán y Eva se apartaron su mirada de Dios y se enfocaron en la promesa vacía de Satanás. Porque Satanás le ofrece a la gente, ¿cómo que dice? Villas y castillas, ¿cómo es? Villas y castillas, pero no cumple nada, hermanos. Sí. No cumple nada. Tan solo regresando a Dios mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, venceremos el pecado y venceremos el mal. La parte 1 nos dice, bendecido sea Dios, pecados de los humanos, seres humanos, pecados primero de los seres humanos, desobediencia a la palabra de Dios, nada menos y nada más que la desobediencia. Bendecido sea Dios. Dice aquí, la tentación no llega de una vez, sino que es un proceso que la persona se aleja paulatinamente de Dios. La gente no peca enseguida, hermano. Empieza a cavilar en el mente. Empieza a pensar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Dónde me voy a esconder? Así que pudiéramos escondernos, porque de Dios no se puede esconder nadie. No. Pero así es que la gente piensa, ¿dónde me escondo? Donde que nadie me vea para hacer esto, ¿verdad? Empieza poquito a poco, hasta que nos alejamos totalmente de Dios y ya nuestra conciencia no nos redarguye y caemos en el pecado fácilmente. Cuidémonos, hermanos. Dios ha puesto todo eso en nosotros para que nosotros estemos alerta y obedezcamos. Bendecido sea Dios. Dice, se va alejando paulatinamente.
Dios es, paulatinamente, Dios, de Dios. Satanás comienza sembrando dudas sobre la palabra de Dios en la mente. Es por eso que Él nos manda en Romanos 12, 1, 2, que le cité ahorita, nos ruega que nos renovemos nuestro entendimiento, porque es la mente el taller de trabajo de Satanás. El verso 1, en la porción que estamos estudiando, dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Él había creado. Conforme a lo que entendemos, los animales no hablaban, pero la audacia de este animal nos dice que era astuta más que todos los demás animales. Y es aquí donde Satanás se aprovecha de esta oportunidad. Por eso usted y yo no podemos dar la oportunidad al diablo. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, resistirlo, ¿verdad? Y decirle en el nombre de Jesús que tiene que irse. Y él tiene que irse, hermano, él tiene que huir, dice. Así que Dios nos ha dado poder y autoridad que usted y yo debemos de usar. Dice aquí: pero él usa a la serpiente, introduciéndose en ella, y habla por ella. El enemigo entra en conversación con la mujer, haciendo una pregunta con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una pregunta poniendo dudas. Dios le había dicho que no comiera. Esa fue la única regla que le dio, ¿verdad? No puso no tenían los 10 mandamientos que tenemos nosotros. Eso fue lo único que le dijo: no comáis de ese árbol, ¿verdad? Sin embargo, el diablo vino y dijo: no, ¿y por qué es que Dios está diciendo? ¿Por qué tú no preguntas? ¿Por qué es que Dios no quiere esto? Vamos a ver qué dice aquí. Dice: no comáis de todo árbol del huerto. Satanás puso en Eva duda de las palabras que Dios dijo. Verso 2. Ella continúa la conversación. Y cuando usted sabe y entiende que el enemigo está ahí, usted debe reprenderlo, ¿verdad? Pero por supuesto, ella no tenía ese conocimiento todavía. Reprendamos, nosotros podemos reprenderlo cuando empiezan estas cosas a circular en nosotros. Ella respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero no comeréis del árbol que está en medio del huerto. Ella añadió: no lo tocaréis para que no muráis. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos advierte de no añadir a la palabra de Dios ni tampoco quitarle. Trae consecuencias, hermanos. Cuando usted y yo hacemos cosas que Dios dice que no hagamos, trae consecuencias. Verso 4. La serpiente, que no era nada menos que Satanás, usando a una serpiente, le dijo a la mujer: no morirás. Mentiras diabólicas. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y en su voz no hay verdad. Usted y yo debemos de entender esto. Le dice a la mujer: no morirás. Descaradamente engaña a la mujer. Y entonces mire lo que acontece ahora. Cuando Dios lo llama a cuenta, entonces vienen a culpar a Dios también. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué cuando nosotros hacemos las cosas nos pasa esto? ¿No se da cuenta? Que siempre encontramos a alguien a quien culpar menos nosotros. Siempre es otro el que tiene la culpa. Siempre fue alguien que se metió al medio. Siempre fue alguien que, hermanos, esto viene desde el principio de la creación del hombre. Bendecido sea Dios. Aquí vemos, dice, acusando a Dios, dice aquí: no morirás. Descaradamente engaña a la mujer, acusando a Dios que le había prohibido una experiencia extraordinaria de ser como Dios, porque Dios le dijo que era el árbol del bien y el mal. Y él le dice: no es eso, es que cuando tú comas tú vas a ser igual que Dios, vas a saber lo bueno, vas a saber lo malo. Pero hermano, tan pronto ellos comieron del árbol, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, cuando Dios lo llamó, entonces ellos huyeron, se escondieron. Y eso es lo que hace el pecado. Bendecido sea Dios. Sabiendo el bien y el mal,
Esto causó que Eva se alejara más de Dios. Verso 6. Vio la mujer, y aquí es que tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. ¿A dónde es que ponemos nuestros ojos, hermano? Porque es por nuestros ojos que entra el pecado. Everywhere, donde quiera que usted vaya, cualquier sea la desobediencia, entra por nuestros ojos. Son las lámparas de nuestro cuerpo. Bendecido sea Dios. Dice aquí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Wow! Cualquiera, se nos dice, vas a alcanzar sabiduría, todo el mundo se para a buscar cómo alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Mira qué bonito. Mira qué bonito, hermano. Mira qué bonito. Ella comió, sabiendo Adán que Dios le había dicho que no comiera. Él también come, ¿verdad? Y resulta que tan pronto come se le abren los ojos. Bendecido sea Dios. Dice, Jesús hablando en San Mateo 6, 22 y 23, dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y si es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que nos advierte que cuidemos nuestros ojos. Bendecido sea Dios. Y esta es la máxima autoridad en la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así es que usted y yo tenemos que escuchar. Nos advierte que tenemos que tener cuidado a dónde ponemos nuestros ojos. Versículo 7. Fueron abiertos los ojos de ambos. Así descubrieron su desnudez y su inocencia. Su inocencia fue reemplazada por vergüenza. El hombre reaccionó tratando de cubrirse. ¿No es eso lo que hace el hombre cuando hace las cosas? O cuando hacemos las cosas, cuando decimos hombre, yo no estoy hablando solamente del varón, sino estoy hablando tanto del género humano, el hombre, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? Tratan de esconderse cuando hacen las cosas malas. No quiere que nadie sepa lo que pasó. Se esconden, hermanos. Esto viene desde el principio, no ha cambiado, sigue siendo igual. Bendecido Señor, no hemos aprendido la lección todavía. Dice aquí, trataron pues de esconderse, ¿verdad? Dice, reemplazada, su inocencia fue reemplazada por vergüenza. El hombre reacciona tratando de cubrir su pecado, ¿verdad? Y en breve huirían de la presencia de Dios. Después que se dieron cuenta, cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba, decía la escritura, en el aire de la tarde. Aparentemente Dios todos los días venía a visitarlos, venía a hablarle, venía a aconsejarlos. ¿Qué cosas haría Dios? Dios es tan lindo y tan bueno, y tantas cosas tan lindas que Él hace. Yo me imagino que Él venía todas las tardes a verlos, ¿verdad? ¿Y qué acontece? Que cuando los llama, ellos se escondieron, ¿verdad? Oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y ahí empieza la pregunta: ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? ¿Verdad? Ahí vemos como Dios entra. El verso 8 dice: se quiebra la comunión con Dios. En el momento que esto acontece, se rompió la comunión. Por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y extendió sus manos y dijo la última palabra, consumado es, el velo del templo, ¿verdad?, se rasgó de arriba abajo, restaurando la comunión de nosotros para con Dios. Amén. Bendecido y glorificado sea el nombre del Señor. Aquí vemos, dice, verso 8. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hermano, ¿dónde nosotros nos vamos a esconder de Dios? No hay lugar en el mundo, ni aquí, ni debajo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Si vamos al espacio, allí está Dios. Dios está en todo lugar.
No hay lugar para escondernos. Dice, Dios desde el principio quería andar entre su pueblo. El pecado separó al hombre de Dios. Su voluntad es siempre tener comunión con su pueblo. Al hablarnos de que Dios se paseaba en el aire del día, nos habla de la comunión que había establecido con el hombre. Por haber pecado, ellos se escondieron de su presencia. Verso 9. Mas Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Observemos que la iniciativa de buscar al hombre viene de Dios. Dios es el que busca al hombre. El hombre se escondió, pero Dios lo llama, Dios lo busca. Y Él todavía sigue haciéndolo. Todo aquel que quiera oír su voz y quiera seguirle, Él lo alcanza, hermano. Él dice que no echa fuera a nadie, que todo aquel que viene a Él, Él lo recibe. Qué bueno es nuestro Señor. Amén. Que aun cuando nosotros somos indignos y miserables, Él tiene misericordia de usted y de mí. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, la iniciativa viene de Dios, es el que busca al hombre. A través de Jesús, en su encarnación y por el sacrificio, por el pecado, restauró nuestra relación con Él. Y tenemos que darle gracias, gloria y alabanza por lo que nuestro Señor ha hecho. Dice, observemos que Adán reconoció las consecuencias de su desobediencia, su desnudez, pero no el pecado de su desobediencia, de desobedecer a Dios. Él se dio cuenta que había habido consecuencias, pero no reconoció su pecado. Lo vamos a ver ya mismo. Dice aquí, dice, con la desobediencia entró el miedo. ¿Quién te enseñó? ¿Verdad? El verso 11, que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieras? Y aquí Dios le dio la oportunidad de confesión. Miren, hermanos, Dios sabía lo que había pasado. A Dios nada lo coge de sorpresa. Él sabía exactamente lo que había pasado, cuándo había pasado, cómo había pasado, quién había sido el instigador. Él sabía todo a perfección. Pero Él le estaba dando la oportunidad al hombre para que confesara, ¿verdad? Y el hombre, en vez de confesar, lo que hizo fue que culpó a la mujer y también culpó a Dios. La mujer que me diste. Qué bueno es cuando le echamos la culpa a otro y nosotros seguimos riéndonos. Hermano, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y debemos de abrir nuestros ojos y nuestros oídos y entender que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Bendecido sea Dios. No confesó, hermano, no hubo confesión. Le dio oportunidad para confesión, pero no hubo. Porque Dios sabía lo que había pasado. Pero el hombre no asumió su responsabilidad y culpó a Eva y también a Dios. Verso 12. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué bonito, hermano, cuando nosotros echamos la culpa a otro y seguimos caminando como si nada ha pasado. Como dice William, como cuando el gato se come al ratón y después lo que hace es así. Y así con sus patitas se limpia como si nada ha pasado. Así hacemos nosotros a veces, ignorando que Dios ve todo, que conoce todo, que sabe todo, que no lo podemos engañar. Bendecido sea Dios. Que se inventaron las excusas, todo el mundo sale bien. Y nosotros vemos que el primero que se inventó la excusa fue Adán. Así es que seguimos diciendo excusas que no son válidas delante de Dios. Alabado sea el Señor. ¿A dónde me quedé ahora? Ajá, por aquí estoy. Dice, Dios sabía lo que había pasado, pero el hombre no asumió su responsabilidad y culpó a Eva y también a Dios. Verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. De igual manera respondió Eva, culpando a la serpiente. Ninguno de los dos reconocieron el pecado y desde entonces le echamos la culpa a otro. Y desde que se inventan las excusas, como dice William, todo el mundo queda bien. Qué triste, hermano, la situación del hombre. La porción número 2, la parte segunda, dice, esperanza a pesar del fracaso.
Génesis 3 del 14 al 20. Sabemos que iba a haber consecuencias por todos lados por causa del pecado y las vamos a ver. El pecado es juzgado. Adán y Eva se echaron la culpa el uno al otro, mientras la serpiente permaneció en silencio. ¿No se da cuenta que casi siempre el que nos culpa, el que nos hace caer, siempre está callado? Ese no habla, no dice nada, se queda calladito, ¿verdad? Se queda riéndose. Se queda riéndose de nosotros y burlándose. Qué bobo fuiste, ¿por qué me escuchaste? Eso es lo que hace el diablo hoy en día, riéndose de la gente, ¿verdad? No me estás escuchando, no estás escuchando a Dios, ¿verdad? Y se está riendo de nosotros de acá a acá. Pero déjeme decirle al diablo que el Señor nos reprenda, ¿verdad? Amén. Que ya Él ha sido juzgado y que su juicio viene pronto y que el día de Él va a llegar y que ya Él tiene lugar preparado para Él, ¿verdad? Bendecido sea el Señor. Dice aquí, mientras fueron juzgados, dice aquí, la serpiente permaneció en silencio, todos eran culpables y todos fueron juzgados. La gracia de Dios, ese don inmerecido que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? La gracia de Dios seguiría continua para Adán y Eva, pero sería marcada por el dolor y las dificultades provocadas por el pecado. El verso 14 dice, Dios juzgó a la serpiente, andaría en su pecho, comería polvo, y aún en el milenio esto continuaría así. Isaías, ¿verdad? 65:25. Vemos que Dios cambia el vocabulario y en vez de bendición empieza a hablar ahora de maldición. Verso 15. La primera profecía mesiánica se les da al hombre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Habrá hostilidad entre la serpiente y la mujer y entre la descendencia de la serpiente, que son los que desobedecen a Dios, y la descendencia de la mujer, que son todos los que siguen a Dios. Esto culmina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pagando el precio del pecado. Bendecido sea Dios por su sangre preciosa. Amén. Luego Cristo herirá la cabeza, ¿verdad? El intelecto, la cabeza nos habla del intelecto, hermano. Es ahí donde está todo el intelecto. Él heriría la cabeza de Satanás, ¿verdad? En su redención Cristo venció a Satanás y en la muerte, ¿verdad? Y para Eva la bendición de tener hijos permanecería. O sea, que a pesar de que ellos fueron castigados de haber salido del huerto, ¿verdad? Y haber tenido que sufrir las consecuencias del pecado, Dios no quitó aquello que le había dado a ellos de que se procrearan y llenaran y se multiplicara la tierra, ¿verdad? Con ellos. Bendecido sea Jesús. Luego Cristo herirá la cabeza, ¿verdad? Eso lo leí ya. Y la muerte. Para Eva la bendición de tener hijos permanecía, pero sería un embarazo y un parto doloroso. Empezaron los dolores y los sufrimientos al hombre. Vamos a seguir. Verso 16. El deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto yo estoy segura que a Eva no le gustó. Aparentemente las cosas al principio no fueron así, pero por causa del pecado esto aconteció. Eso es lo que aborrecen las mujeres de hoy en día. Ya, y eso es por eso que usted ve a las mujeres todo el tiempo peleando porque ellas quieren ser la jefa, ¿verdad? Pero Dios dijo que el hombre es la cabeza del hogar y usted y yo debemos de obedecer esto, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Bendecido sea Dios. ¿Dónde me quedé? Verso 17. Para Adán la tierra le produciría el producto, pero con el arduo trabajo que tendría que ejercer. O sea, aunque ahora la tierra iba a necesitar que Adán la labrara. Y ahora él iba a tener que sudar con el sudor de su frente para poder comer y poder suplir las necesidades del hogar. ¿Se da cuenta por qué es que tenemos que trabajar hoy? Bendecido sea Dios. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Pero el arduo trabajo que tendría que ejercer. Verso 18. La producción
le produciría, cardos y espinos. Verso 19, mire hermanos, y para una persona que es agricultor, que sabe lo que es esto, sabe cuántos problemas se tiene que lanzar un hombre que trabaja donde hay espinos y cardos. Se cumple la advertencia que Dios le dio cuando le dijo que cuando comiera del fruto prohibido moriría. Llegaría el momento que regresaría al polvo de donde había sido tomado. Verso 20. También es aquí Adán le pone nombre a la mujer y la llama Eva, que ya lo habíamos estudiado en la semana anterior, que quiere decir madre de todos los vivientes. También Adán también creyó que la promesa de Dios, él creyó en la promesa que Dios dijo en el 3:15, ¿verdad? De Génesis, de que la descendencia de la simiente de la mujer vendría el que salvaría al mundo y limpiaría del pecado, ¿verdad? Y aplastaría a la serpiente y corregiría el mal cuando el pecado entró en el mundo. Jesús es el descendiente de la mujer, ¿verdad? Jesucristo. Dice aquí, la gracia, el juicio y gracia. Génesis 3, del 21 al 4:2. Esta es la parte segunda. Juicio y gracia. Génesis 3, 21 al 4:2. Aquí dice, seguramente Adán y Eva enseñaron a sus hijos a honrar a Dios, traerles ofrendas. Caín trajo el producto de la tierra. Mira hermano, y no nos dice nada más. El producto de la tierra puede ser cualquier cosa. Y aquí yo me quisiera detener y hablar un minuto, aunque el tiempo se me ha ido. Pero hermano, usted tiene que examinar su corazón cuando usted trae una ofrenda a Dios. Usted debe de traerla con fe, reconocer que Dios ha sido el que lo ha establecido, que esa es la ofrenda donde Dios lo va a bendecir a usted. Los diezmos también nos va a bendecir, pero el diezmo es algo aparte, ¿verdad? Es como una responsabilidad, pero la ofrenda es donde usted le va a mostrar a Dios cuánto usted le ama, cuánto usted lo quiere, cuánto usted quiere que el Señor lo bendiga, ¿verdad? Y Dios examina el corazón de cada persona cuando se hace esto. Muchas veces a la gente no le gusta ni que siquiera se mencione la palabra ofrenda, ni que colecten ofrenda, porque no ven la necesidad de que Dios está ahí y que Dios lo quiere bendecir. Usted y yo abramos los ojos. Por eso es que no prosperamos, hermano. Bendecido sea Dios. Aquí dice, ¿dónde me quedé? Dios mío. La gracia del juicio, Sí, establecer una vida después de su familia, ay Dios mío, salvación. Adán y Eva. El 19, yo para el 19, verso 19. Yo leí acá. Sí, ya leí aquí. Sí, dice aquí, vuelve a empezar. Dios es Dios de la salvación. Él cubrió a Adán. Verso 3, Adán y a Eva, haciendo túnicas de pieles y lo vistió. Aquí vemos el derramamiento de sangre para cubrir el pecado, hermano. El primer hecho que vemos, ¿verdad? También los ayudó a establecer una vida después de su fracaso. Como Adán, todos pecamos, pero Dios por su gracia cubrió nuestros pecados a través de la sangre de su glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 9:22 nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿verdad? Así que había necesidad de cubrirlos. Bendecido sea Dios. Versículo 22 dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre, de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y come viva para siempre. No le permitió que viviera para siempre en su rebelión. Los expulsó del huerto, los condenó a sufrir la muerte. Verso 24. Puso querubines que cuidasen del árbol de la vida, y una espada que se revolvía por todos lados, guardando el camino del árbol. Así que quizás la idea segunda de Satanás era que alcanzara también el árbol de la vida, ¿verdad?
Sin embargo, Dios no se lo permitió y los sacó de allí y ahora a trabajar la tierra. En el verso 4.1 Dios mantuvo los dones de la procreación y se regocijó Eva por haber tenido su primer hijo, Caín. Quizás pensó que era el que destruiría a la serpiente. Este sería el labrador de tierra. 4.2. Dios dio a luz también a Abel y fue pastor de oveja, ocupación que a menudo se usa para representar el cuidado de Dios por su pueblo. Abel quiere decir aliento o vanidad. Pudo haber anticipado la brevedad de su vida o la brevedad de la vida humana. Eso es lo que significa ese nombre. Y 4, del 3 al 16, adoración aceptable versus a la adoración inaceptable. Seguramente Adán y Eva enseñaron a sus hijos a honrar a Dios y traerles ofrendas. Caín trajo del producto de la tierra, Abel trajo de lo mejor de las ovejas, lo primogénito y más gordo. Mira, hermano, aquí fue que me quedé, ¿verdad? En la ofrenda. Nosotros tenemos que tener cuidado, nuestro corazón debe estar bien con Dios cuando venimos con nuestra ofrenda al Señor, ¿verdad? Dios quiere que nosotros aprendamos a ser generosos, que lo demos de corazón y que no vengamos con lágrimas y con llanto como mucha gente hace. Aprenda la palabra de Dios. Dios quiere bendecirle cuando Él le pide. Y Él le dice que debemos ofrendar y ofrendar con un corazón bueno, ¿verdad? Que Dios reciba esa ofrenda. Mire cómo hizo Caín. Caín le trajo no nos dice con exactitud. Él pudo haber traído la mejor fruta. Él pudo haber traído el mejor vegetal. Él pudo haber traído las mejores hortalizas que tenía en su huerto, ¿verdad? En el huerto donde trabajaba. Sin embargo, no nos explica qué fue lo que trajo. Puede que haya cogido de cualquier cosa y le trajera a Dios. Usted y yo no podemos darle cualquier cosa a Dios. No. Debemos de darle siempre lo mejor. Bendecido sea el Señor. Abel trajo de lo mejor de las ovejas, lo primogénito y más gordo. Dios observó la ofrenda y también el corazón. Abel dio con fe. No se nos dice de la de Caín. Dios vio la diferencia y aceptó la ofrenda de Abel. Y esto causó enojo en Caín. Dios, que conoce todo, observó lo que Caín estaba pensando y lo redarguyó. Pero este no prestó atención y trajo a Abel al campo y lo mató. Miren, hermanos, los primeros 2 hombres. Qué cosa tan terrible para nuestros primeros padres. Las consecuencias terribles que ha traído el pecado. Bendecido sea Dios, ¿verdad? Esto traería consecuencias a Caín. Verso 11, sería maldito. Verso 12, dice, cuando labres la tierra no te devolverá la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín clamó a Dios con queja y no con arrepentimiento, hermanos. Él se quejó que ahora cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios le puso una señal. La Escritura nos dice, le puso una señal, bendecido sea el Señor. Dice, Caín clamó y no en arrepentimiento, sino en una queja, reconociendo su cuádruple destierro. Lo echaba de la tierra, lo echaba de la presencia de Dios, lo echaba de la presencia del hogar y de la sociedad. Dios lo marcó a Caín con una señal para que nadie lo matase. Se instaló en Nod, que quiere decir errante. Y aquí hay muchas cosas que usted puede hacer preguntas, hermano. Yo no tengo la respuesta y no quiero que me vaya a estar malinterpretando. Lo que la palabra del Señor no nos enseña, nosotros no nos lo podemos imaginar. Así es que con esto lo dejo. Lea Deuteronomio 29 y ahí usted va a recibir la respuesta. Bendecido sea Dios. Caín se casó, ¿verdad? Se fue para allá, se casó, tomó una esposa y se convirtió en padre.
después de 5 generaciones, ¿verdad? Se nos dice de uno de sus descendientes que se llama Lamec, que se casó y tuvo 2 esposas, una se llamaba Ada y otra se llamaba Sila, y este hombre confiesa a sus mujeres que él mató a un hombre, y aparentemente este hombre mató por causa para salvar su vida. ¿Cómo se dice? Vengar su vida. Pero no, cuando te tratan de matar, tú tratas de defenderte. Defenderse. Defensa propia, perdón. En defensa propia, porque él habla de un golpe y habla de una herida. Y estas palabras están escritas en una poesía hebrea, ¿verdad? Que a nosotros no se nos hace tan fácil entender. Bendecido sea Dios. Ok, no se nos da muchos detalles, así que él mató a un hombre, no fue a 2. Habla de un hombre y un joven, pero es la misma persona. Dijo que había matado a un hombre y luego dijo que era joven, versículo 23. También se nos dice que él mató a defensa propia. Observemos la palabra: por mi golpe y fue un varón mataré, y por un varón mataré por mi herida. Dios había dictado sentencia contra cualquiera que matase a Caín, que 7 veces sería vengado. Y Lamec, y esto no lo dijo Dios, esto lo dice Lamec, ¿ok? Fue, en mi opinión, arrogante al hablar de esta manera. Esto es opuesto a lo que Jesús nos enseñó a cómo perdonar. Mateo 18, 21 y 22, Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré al que me ofendiere? Él le dice: ¿hasta 7 veces? Y Jesús les responde: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto nos deja muy claro que esto no es concuerda mucho con la Escritura. Adán y Eva perdieron a Abel cuando fue asesinado y a Caín cuando cayó bajo el juicio de Dios. Dios restauró a Adán y a Eva dándoles otro hijo, el cual llamaron Set. Y Set tuvo un hijo que lo llamó Enos. Y después de esto, hermano, que quiere decir, Enos quiere decir hombre o humanidad. Y después de esto, entonces todos los hombres empezaron a aclamar a Dios y a alabar a Dios y bendecir a Dios. Qué linda la historia de la palabra, aunque es muy triste por algunas porciones. Yo sé que cogí mucho tiempo, pero la lección cogía 2 capítulos y yo no podía terminar, sino que tuve que cortar. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, léalan, estudienla, búsquenla y sigamos hacia adelante. Alabado sea el Señor. Bueno, Dios continúa bendiciendo nuestras almas, hermanos, nuestra vida. Y yo siempre me ha intrigado el asunto de que el Señor le dice: este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es la parte, Talón. el talón, la parte prácticamente baja del pie. ¿Y sabe por qué él solamente podía herirle en el calcañar o calcañar? No podía subir más para arriba. Porque no es suficientemente alto como para alcanzar el cuerpo de Cristo, alabado sea el Señor. Y solamente podía herir hasta donde él podía llegar. ¿Ok? Dios me les bendiga, hermano. Vamos a despedirnos en oración. Y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Que se quiera poner de pie, se puede poner de pie. Y si el que no pueda, también lo mismo. La oración, Dios la oye, esté sentado, esté parado, no importa. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado, Dios mío, en esta noche. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Señor, muchas personas no aprecian, Señor, el valor de tu palabra, y algunos pues se hacen los desinteresados o sordos, dijo Francis. Bueno, pues pero nosotros sabemos, Señor, que lo único que nos puede ayudar a nosotros es tu palabra. Gracias, Señor, por haberla dejado, por haberla preservado, y gracias, Señor, porque nos permite que nosotros la podamos estudiar. Ahora, Padre Santo, vamos a salir de este lugar de oración, pero siempre he dicho, Señor, que no queremos ir solos.
Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Thank you, Ahora Lord recibe la Jesus. bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que el domingo pues estaremos con ustedes a las 11 de la mañana. Y bueno, y hasta entonces les mandamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Y les decimos good night and goodbye. Y un momentito, el lunes es que voy a ir al procedimiento, ¿ok? Dios me les bendiga. Bye bye.